Ahí está, Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía. Venga para acá, ministro, ¿cómo está? Mucho gusto. Que ayer trabajó harto usted, ¿ah? Harto Bueno, trabajo como para todos todos. los ministros también que estuvieron censando. Bueno, y como todos los censistas, llegaron más de 520.000 censistas y supervisores que hicieron, creo yo, un gran trabajo contribuyendo por el país. Yo creo que eso es lo más relevante de la jornada de ayer, el espíritu con el cual se trabajó. Sí, sobre todo la gente joven que estaba como muy entusiasmada. sí. Estuve en la comuna de Maipú y de verdad era impactante la cantidad de gente joven voluntaria que estuvo. ¿Y cuál es el balance que hace, ministro? Bueno, nosotros hacemos un balance muy positivo. Efectivamente se enfrentaron contingencias, pero se implementaron los protocolos de forma tal de poder ir solucionando los problemas. Creo que logramos hacer una cosa que era muy importante. Esto no era solo recuperar esa información que es necesaria para poder hacer mejor las cosas, para construir un mejor país. También era el proyecto colectivo de país, el que todos juntos trabajáramos por construir un mejor país. Acuérdense que teníamos dudas primero de si iban a llegar censistas. Exacto. Llegaron más de 520.000 censistas, jóvenes, como dices tú, comprometidos con el país. Al mismo tiempo, después decíamos, la gente no va a abrir la puerta, no va a abrir la puerta, y ustedes vieron la recepción, no sé, Carol, tú fuiste censista, la recepción de la gente fue espectacular. Todos lo estaban esperando. Así o sea, es, o estaban sea, preparados, se claro, levantaron sí. temprano, las abuelitas preparaban que estuviese todo Tecito, limpio. Yo entré, me comentamos. ofrecían empanadas, sopaipillas, No, y a Carol desayuno. le hicieron más preguntas a él que las que él tenía que hacer Es verdad. a propósito del cuestionario. Pero es bueno también decir, ministro, que, a ver, uno siempre coloca como foco central lo negativo. Ayer hubo contingencias, ¿verdad? Alguna ausencia de supervisores. En la Araucanía En la también. logística también nos llegó algún material, en fin. Pero, ¿usted cree que ayer hubo una buena voluntad nacional? Porque no nos quedemos con esos focos, sino que también nos quedemos con... Lo Estábamos positivo. esperando que esto funcionara, con lo positivo. Así Sobre es, todo lo que nos pasó el 2012. yo creo que eso es precisamente lo que ocurrió ayer. Y funcionó, y yo quiero ser súper claro, funcionó porque todos contribuyeron. Exacto. Porque se cumplió lo que habíamos dicho, que todos contábamos, de que esta era una tarea nacional, de que esto no era tarea solamente del gobierno, sino que de todos los distintos Ministro, actores. viene hoy día en la prensa los pasos que siguen. Yo no sé si están correctos, pero eso me gustaría preguntarle. En agosto se liberan como los datos más gruesos y toda la muestra desagregada en diciembre, ¿es así? A ver, lo que en agosto vamos a tener va a ser el primer, digamos así, conteo de población, la primera entrega parcial, provisional de información, que fue el formulario C2. Carol ayer tuvo que al final de la jornada llenar el formulario C2 y esa información se entrega en agosto. ¿Es como la general? Que es un resumen. Un resumen. El número. Queremos saber cuántos son. Uno iba pasando Claro. y después, pero es preliminar, porque después se están procesando, todo este periodo se están procesando Ya. todos los cuestionarios. Recuerden ustedes, por eso el lápiz-grafito, y me Sí. preguntaban ustedes en la mañana. Sí. Chequeé, era precisamente por eso, con los lectores. Y en diciembre se entregan los datos definitivos de población, hombres, mujeres, a lo largo por regiones de todo el país. Y después, entre marzo y abril, se entrega ya los datos, Completo. toda Ahora, la base hay completa. mucha gente que criticó, porque no entendía, que este era un censo abreviado. Entonces decía, oye, faltan preguntas, por ejemplo, el tema este de la cobertura de Internet. Sería bueno que lo explicara de nuevo en términos de que era un cuestionario mucho más simple porque este era un censo Súper simple. especial, no era un censo regular. Así es, este era un censo abreviado, lo dijimos de un principio. La preparación de un censo es tremenda. Imagínense ustedes, más de 500.000 personas en un operativo en el territorio nacional. Tiene que haber testeo de las preguntas, la parte operativa. O sea, esto es un operativo mayor. De hecho, los expertos internacionales que estuvieron de veedores, una de las cosas que dijeron ayer fue precisamente que todos estos procesos toman largo tiempo de preparación. Entonces, por eso era abreviado. Y nosotros reconocimos que había algunas preguntas que no iban a estar, Sí. que obviamente tienen que estar en los cuestionarios censales siguientes cuando ya se realizan centros. Pero no era Ministro, importante, le quería ministro, perdona Katy, pero no era importante, por ejemplo, el tema de la religión, del número de las personas discapacitadas. Esos dos temas a mí me parecía que era como relevante. Son A lo temas- mejor haberlas reemplazado por otras preguntas. A ver, son temas sin lugar a dudas importantes. Pero, por ejemplo, en el caso de la discapacidad, nosotros hicimos el año pasado, entregamos una encuesta o un estudio de discapacidad con representación a nivel nacional que sigue todos los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, porque no es solo una pregunta, es todo el entorno en términos de lo que son discapacidad física, pero también de entorno. Todo eso también Ahora, se ha trabajado sí, de forma tal de mitigar esos efectos. Ministro, ¿qué pasa con las personas? Porque harta gente manifestó que no había sido censada. Bueno, lo que pasó también en la Araucanía, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que todavía no está catastrada? A ver, tenemos dos situaciones. Sí. La situación de la vivienda sin morador, Sí. que Rodrigo mostró Claro, sí. la citación. Claro. La citación, entonces, ayer la directora del INE explicó que va a haber dos alternativas de hacer. Muéstralo del papeleta. Ahí La está. papeleta. Una va a ser que usted concurra a ese lugar y Ajá. hasta esa fecha a entregar su información. En gran parte de los lugares esto es un lugar municipal que debiese quedar relativamente cerca de la vivienda.
Entonces, Ya. para que vaya y entregue esa información, lo mismo que se hace en el censo, pero se hace en ese lugar. Que ¿No van a haber hacer multas? una petición de que la gente de verdad cumpla con eso. Por ejemplo, ministro, si yo no voy, ¿me corro el riesgo de que me multen? Bueno, de nuevo, nosotros yo creo que vamos a tener una buena cobertura. Acuérdense que ayer una de las temas que había era si la gente iba a responder o no iba a responder. Pero también se puede y no hacer por tenemos. internet. Pero Y hay después la segunda alternativa es que fíjense ustedes que esto tiene un número de portafolio. Sí. ¿Qué es lo que es el Ah. número de portafolio? Es el número que todos los censistas recibimos del cuadrante donde íbamos a estar censando. Y por lo tanto, también va a haber una posibilidad de hacerlo en Internet. Ya. Con ese número más una información adicional. El INE va a ser claro que información adicional. Entonces, vamos a testear esa entrega de información con Internet, pero con ese Ya, pero número de usted tiene ahí portafolio. dos opciones interesantes. opciones, así es. Una a través del Y- número del portafolio y otra yendo a la dirección que está Exacto. puesta en la papeleta. Sin embargo, Para los que no fueron. y si la gente hace caso omiso de la invitación Y no va. ¿se expone a una multa? A ver, yo creo que de nuevo, yo creo que el espíritu ayer fue un espíritu súper positivo. Todo el mundo contestó y confío que también vamos a hacer lo mismo y no vamos a tener que recurrir a ningún tipo ¿No me quiere de contestar la amenaza. pregunta? No. Ah. ¿Por qué? A lo mejor no lo saben, A ministro. ver, porque yo creo que lo importante acá es resaltar el espíritu positivo con el cual se logró en hacer eso esto. estamos de acuerdo. Y efectivamente nosotros podemos contar con multas en implementar si la gente no quiere contestar. Pero yo creo que resaltar esa dimensión no sería todavía apropiado. No, pero apropiado. no se Pero Lucho, Sí. está la posibilidad. ¿Sabe qué pasa? Ayer nosotros hicimos una crítica acotada, digamos, a las circunstancias, por ejemplo, que pasó en algunas comunas, que tiene que ver con la falta de compromiso. Porque el llamado es muy legítimo. Yo creo que todos queremos Ser censado. un futuro mejor, hay que proyectar este país, hay que hacer mejor las cosas. El censo es importante. Pero duele cuando nuestros compatriotas a veces son citados, se presentan de manera voluntaria y ahora los que uno van. Entonces, ahí estamos obligados a establecer algún marco, porque si no, ¿cómo lo hacemos? No, Bueno, efectivamente... De 200 llegaron 30. O sea, hubo un ausentismo en algunas comunas muy importante, ¿no? y hay muchos censistas que no llegaron a las casas, gente que se quejó. Esa es otra situación también, ministro. Bueno, ¿Qué ahí, pasa con- mire, lo que nosotros hicimos, el protocolo que estaba operando era el protocolo del supervisor, para que efectivamente pudiésemos estar claros de que la pega se estaba haciendo. Claro. De hecho, cuando uno terminó de censar, lo que uno tenía que hacer es ir donde el supervisor, se revisaba toda la información, entonces tratamos de cubrir todas esas potenciales contingencias. Siempre puede ocurrir un caso en que, pero la gran mayoría de los casos lo que se hizo fue efectivamente se volvió a la vivienda. José Antonio nos contaba su experiencia. Lo que pasa es que en algunos casos el censo fue bien rápido, porque dependía de la cantidad de personas que había en la vivienda. Si en una vivienda habían 2 personas, iba mucho más rápido que si había 4 o 5, Sí, como le toca a mucha conmigo gente. se Pero ¿qué demoraron pasó, 5 ministro? minutos, ¿Qué nada. pasó en esos sectores, por ejemplo? Hay sectores de la Florida y en otras comunas donde se atrasó y los censistas partieron casi a la 1 de la tarde. ¿Se terminó igual en el horario? Sí, bueno, lo que nosotros dijimos desde un comienzo es que cuando se acababa la luz de día, los censistas volvían Claro. a los locales. Y eso Eso era fue... sí o sí. y Pues, ese es el protocolo que Catalina. surgió. Sí, ¿qué pasa con las casas que no definitivamente fueron visitadas por los censistas? ¿Ustedes saben? Porque, o sea, ¿sabe el gobierno, me imagino, cuáles son en la plantilla, cuáles fueron las casas que no fueron visitadas? Así es, tenemos toda la información porque tenemos los portafolios. Cuando uno llegaba al censista le entregaban un portafolio que tenía todos los cuestionarios censales, un mapa, que era el F1, que tenía todas las viviendas que uno tenía que visitar y una lista de direcciones. Acuérdense que nosotros hicimos un trabajo grande en el precenso. Claro, y ese de hacer portafolio, el que marco no se muestral. abrió, Sabemos, las casas que no sabemos se cuáles censaron. no se entregaron, porque no hubo censista y por lo tanto sabemos a qué cuántos casas son? tenemos que ir. No, esa es la información que se está procesando. Claro, Acuérdate que pero pues, no sabe. pero todavía pueden ser estamos- miles. Sí. A ver, no, mira, yo lo único, Más de medio lo millón, único que te millón. puedo decir es que consideremos que llegaron 521.000. Van a ser más de eso, pero llegaron 521.000. Nosotros habíamos dicho que para llevar adelante la tarea se necesitaban 536.000, algo así, creo que fue la cifra que dijimos finalmente. Entonces se llegó muy cerca de la También- cantidad total. Capaz que hayamos llegado a la cantidad total de censistas, todavía También están hubo- ingresando. En así que- algunas partes, como en Santiago Centro, hubo un exceso de censistas. Carolina Goich, de hecho, tuvo que irse a Renca. Y Viña del Mar también. Oiga, ministro, ayer la pregunta del día fue la siguiente. Ah. En su caso, lo voy a llevar a su caso personal, digamos, con todo el respeto. En su caso, ¿qué pusieron en la papeleta? ¿Quién es el jefe o jefa de hogar? Esa respuesta Esa fue la pregunta del día, porque Absolutamente. algunas personas decían ya está medio anticuado, porque alguien- ya es como la repartición de roles. A mí lo que me sorprendió fue las dudas que existían previamente respecto a esa respuesta. ¿Y usted tiene duda en su caso? Ninguna. Todo el mundo sabía que era la jefa del hogar. Y en todos los lugares donde, o en los que me tocó a mí, la respuesta que daba siempre el hombre de la casa era muy claro. Todos sabemos quién es la jefa.
Y eso Sí, es lo que todos contestaron eso, todos se sacaban el pillo con eso, ¿ah? Pero Sí. esa era la respuesta inmediata. Así es. Oiga, Ministro, ministro. pero bueno, ha sido un agrado tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias a Un ustedes. gran colaborador con nuestro programa y ojalá que todo esto tenga los mejores resultados porque es beneficio para todos. Gracias, Muchísimas ministro. gracias a ustedes. Le vamos a dar un aplauso. Nos vamos inmediatamente con el intendente Claudio Orrego porque lo tenemos al